Bueno, vamos en nuestros estudios en el libro de Efesios, y si quisiera acompañarme en su copia de la Biblia, a Efesios capítulo 2 es donde estaremos acampados esta noche, Efesios 2, viendo más bien 3 versículos juntos, Efesios 2, 11, 12, 13. Efesios 2, empezando versículo 11, escuchemos a la palabra del Señor. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esa es nuestra lectura en el libro de Efesios. Es tratar que el Señor le diga tal lectura y predicación a nosotros esta noche. Eso fue aquel entonces y este es ahora. Ese fue el título de un libro escrito en los 1970, y viene en las páginas entre esa conversación entre dos caracteres principales. Eran hermanos, y como jóvenes en aquel libro, al fin del libro, están reflexionando sobre su vida juntos. Habían visto mucho y se dieron cuenta de que su relación fundamentalmente se había cambiado a través del rumbo, del paseo de estos años, y esencialmente se había cambiado esa relación. Eso resulta, es lo que se trata en esos 3 versículos. Pablo está escribiendo por nosotros una transformación, transformada completamente, y ustedes pueden ver que hay un tiempo esencial en estos versículos, el sentido de que ese fue el pasado, en versículo 11, habla de nosotros siendo gentiles en el pasado, y versículo 12, en ese tiempo, en aquel tiempo, estabais separados de Cristo, pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados, y todo lo demás. No es de aquel entonces, y ahora estamos hablando de algo diferente. Y llegando al versículo 11, otra cosa está sucediendo que deben observar. Pablo está haciendo un cambio, ¿no? Está cambiando su conversación. Hemos estado viendo a través de las últimas semanas en los primeros versículos de capítulo 2. No es un cambio grande, pero sí es un cambio de enfoque. Así que si usted estuviera viendo versículos 1 a 10 conmigo y intentando sacar algunas palabras temáticas, ¿no? A lo mejor que podremos hacer es, pues, muerto en traspasos, es resumen, ¿no? Versículo 1 hasta 10. Dios nos ha salvado en Cristo por ser muertos en traspasos. Es una frase usada varias veces aquí. Lo que Pablo está enseñando versículos 1 y 10, es que nuestro problema es nuestro corazón pecaminoso. El problema nuestro es que estamos muertos espiritualmente. Ahora, al empezar la segunda mitad del capítulo 2, su enfoque se va a cambiar un poco. Y si usted estuviera buscando palabra para resumir la segunda mitad del capítulo, a lo mejor quisiera encontrar la palabra enemistad. Enemistad, eso lo vamos a ver varias veces en aquellos versículos. Y ahora Pablo está haciendo, no solamente que estamos muertos en traspasos, no solamente que tenemos corazones pecaminosos y espiritualmente estamos muertos, sino también relacionalmente estamos desconectados. Nuestro problema es que estamos profundamente lejos, extraídos lejos de Dios. Esa distancia empieza con distancia entre Dios de otros
hombres, mujeres, niños, niñas. Así que Pablo está mencionando por nosotros la maravilla del Evangelio, que no solamente enfrenta el Evangelio y conquista nuestra muerte espiritual, sino el Evangelio también enfrenta nuestra desconexión y distancia de Dios relacionalmente y también de los demás. Y sí que eso será el enfoque de Pablo en la segunda mitad de capítulo 2. ¿Podría usted creer que el versículo 11 nos da a nosotros nuestro peor mandamiento? Primer mandamiento. Yo les dije que no había muchos antes. Bueno, no va a llegar a haber, parecer otro hasta el capítulo 12. Así que es orden. Recordad, a lo mejor podemos decir que tiene una importancia grande para Juan Pablo en la forma que está ayudándonos en nuestro pensar del Evangelio en los primeros capítulos. Él quiere que recordamos algo. De hecho, yo creo que él quiere que recordamos dos cosas en estos versículos. Va a ser los puntos principales esta tarde en nuestro mensaje. Primera de esas cosas que debemos recordar. Tenemos un pasado. Tenemos un pasado que tenemos que siempre recordar. Recuerda que vosotros, los gentiles en la carne, según puedo recordar, ese es un orden único en el Antiguo Testamento, a recordar nuestro pasado pecaminoso. Hay un sentido en que, claro, debemos olvidar las cosas que están atrás. Pero según Pablo, aquí hay también una cosa importante, una forma importante que debemos recordar el pasado, recordar nuestro pasado pecaminoso. Y usted puede ver aquí que en versículos 11 y 12, él dirá varias cosas en cuanto a los gentiles que le está escuchando. Antes de llegar, ¿cómo eran ellos antes de llegar a fe en Cristo? Y claro, él está hablando a los efesios y probablemente a otras iglesias en aquel parte de la iglesia y aquellas iglesias habrían sido hechas de gentiles, creyentes que no eran judíos por etnicidad. Así que él les va a decir varias cosas, pero quiero relacionar esas cosas a nosotros y hablar de esas cosas, cómo se relacionan a nosotros también. Bueno, primeramente vemos lo que él dice en cuanto a los efesios, que eran gentiles en la carne. Eran gentiles en la carne. Eran ellos en la carne en vez de estar en Cristo. Su propia orientación, su propia entorno espiritual era carnal. Eran gentiles en la carne. Y por causa de esto había esta enemistad, ¿no? Esa hostilidad entre ellos y los judíos. Y esto es algo bien conocido, ¿no? Es bien conocido que los judíos llamaban a los gentiles perros y no como un cachorro bonito, ¿no? Pero perros. Había enseñanza entre algunos rabís que el único propósito de los gentiles en el mundo era para ser combustible para el infierno, las llamas del infierno. Fueron llamados la incircuncisión y a lo mejor recordamos de los filisteos del Antiguo Testamento y con tanta frecuencia se refieren a los filisteos como aquellos incircuncisos, ellos quienes no tenían símbolo, señal y sello del pacto sobre ellos. Y Pablo hace algo interesante con esa conversación sobre la circuncisión. Él quiere afirmar el hecho de que Dios sí dio la circuncisión como bendición al pueblo del Antiguo Testamento, pero a la vez afirmar que la circuncisión no es todo. Porque los judíos en este punto habían llegado a ver la circuncisión como lo máximo, ¿no? Ellos habían llegado a ver la marca como parte de su propia justicia y benignidad delante de Dios.
un símbolo, un señal externa de lo que los apartaban del mundo, llegó a ser fuente de orgullo para con ellos. Y como dice Pablo de la circuncisión en versículo 11, dice tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Esta frase por manos frecuentemente en el Antiguo Testamento es usada de adoración pagana. Ellos adoraban a Dios con sus dioses. En otras palabras, adoraban a Dios desde la invención de sus propias mentes. Así que Pablo está haciendo varias cosas aquí. Él está afirmando esto. Ustedes, gentiles, ustedes perdieron el señal y sello del Antiguo Testamento, esa marca y marcación que apartó el pueblo de Dios, y sin embargo los judíos han abusado de ustedes por causa de eso, y nos recuerda de esa distancia que existe entre grupos de personas. Y los griegos y romanos, ellos tenían su propio orgullo, ¿verdad? Los griegos llamaban a todos los que no fueran griegos bárbaros, gente que caminando diciendo bar. Así que los griegos tenían su propio orgullo, los romanos también, y menospreciaban a los demás. Había esa enemistad que existía entre los diferentes grupos y pueblos, y Pablo va a hablar más de eso en los versículos siguientes, en Efesios 2. Pero más encima de todo eso, él sigue adelante diciendo que son más urgentes para nosotros en aquel tiempo, versículo 2, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, un pueblo que nunca había oído que hay un Salvador dado a los hombres, gente que nunca había escuchado que hay provisión de uno que podría quitar pecados. Y es por eso que tantos pueblos antiguos, tanta gente antigua, solían dar a sus líderes calidades superhumanos y ver a sus reyes y emperadores como casi ellos dioses, porque esa era la más cerca que podría encontrar en cuanto a un Dios, un Salvador. Así que adoraban a sus reyes. Estaban sin Cristo, estaban sin un Mesías. Ellos no tenían esa promesa, no tenían esperanza. Estaban sin Cristo, y más de todo esto, sigue diciendo Pablo que eran extraños a los pactos de promesa, sin tener esperanza en Dios en el mundo. ¿Por qué importaba tanto eso a no ser parte de excluidos de la ciudadanía de Dios, de Israel? ¿Qué importaba eso, no? Era algo grande en cuanto a Israel. Dios había conectado a toda la vida de su pueblo, todo tipo de señal hacia el Evangelio, y existía en Israel una atmósfera de gracia que era resultado de la presencia de Dios entre ellos. Una comunidad redentiva, una comunidad aún en el Antiguo Testamento, que era una comunidad transformativa, un lugar en que usted podría estar aprendiendo sobre Dios verdadero. Todo de sus sacrificios, todo en cuanto a su sacerdocio y su adoración, todo apuntaba hacia la gracia de Dios que vendrá en Jesucristo. Y los gentiles no tenían eso, no tenían estas cosas. Ellos no tenían todas esas cosas apuntando hacia Cristo, no tenían aquella atmósfera de gracia. Yo creo que algunos de nosotros podemos relacionarnos con esto. Algunos de nosotros en nuestra niñez estamos en circunstancias en que nuestro hogar, nuestra comunidad no era un lugar de gracia, no era un lugar de perdón. En cambio, era un lugar en que el amor venía con hilos o cuerdas conectados, ¿no? Y donde el pecado es ignorado o oculto, escondido, sin tratarse
o a lo mejor tratado como algo no perdonable, que nunca podría regresar de aquella maldad, extraños y excluidos, no solamente a la ciudadanía de Israel, sino como sigue siendo extraños a los pactos de la promesa. Extraños a los pactos de la promesa. Es interesante, ¿no? Que pactos aquí es plural y promesa es singular. Y podemos igual decirlo al revés, ¿no? Extraños al pacto y a las promesas. Hay, claro, de cierto punto de vista, un solo pacto de gracia, pero diferentes pactos sabemos que revelaban diferentes propósitos del plan de Dios. El pacto de Adán y Eva después de caída, el pacto con Noé y Abraham y David y lo demás. Y en cierto sentido, cada pacto tenía una sola promesa adentro, una sola promesa. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo voy a darles un Salvador. Es lo tanto que yo los amo, lo tanto que estoy entregado, compromisado a ser su Dios. Extraños a esta promesa, excluidos de esa esperanza que dará esta promesa. Un Dios que guarda promesas. Otra vez, algunos de nosotros venimos de lugares y pasados en que la gente no guardaba sus promesas, pero Dios siempre cierto a su palabra, fiel a su palabra. Tiene más que decirnos, ¿no? Si no fuera suficiente todo eso, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hay mucha literatura antigua que subraya la realidad de falta de esperanza de las culturas sin Cristo. Hay una cita de un hombre, Hermógenes, 500 antes de Cristo. Le dice, voy a intentar divertirme cuando soy joven. Suena muy como hoy día, ¿no? Voy a divertirme cuando sea joven porque voy a quedarme bajo la tierra mucho tiempo sin poder hablar como una piedra. Voy a dejar el sol que me encanta y ya no voy a volver a verlo. Orcatelas, un escritor romano dice, se va a ir el sol como nuestra vida, una sola noche en que quedarnos dormidos. No solamente es un problema antiguo, esta cita me agarra la atención porque, claro, Napoleón es una película que va a salir de él, ¿no? Él dice esto, decía eso, no dijo eso cuando está muriendo, dice, yo muero ante mi tiempo, ¿no? Mi cuerpo será entregado a la tierra. Que hoyo, que golfo entre mi gran miseria y el reino eterno de Cristo. Esperanza, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Esta es, en el griego, es la única vez que la palabra ateo aparece en el Antiguo Testamento. Él es sin Dios. Él es sin Dios. Es el único ateo en que cree Dios. El ateo que es realmente sin Dios. Pablo dice, hubo un tiempo que ustedes estaban sin Dios en el mundo. Y todo esto sirve para subrayar por nosotros, ¿no? Por ejemplo, la hermosura de la historia de Ruth en el Antiguo Testamento. Esta mujer moabita, una mujer gentil, una mujer que conoce a una familia de Dios. Una familia con muchos errores, ¿no? Una familia de Dios que la conoce y está en medio de desobediencia y rebeldía contra los caminos de Dios, y sin embargo, ella aprende del Dios verdadero y está dispuesta a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una declaración hermosa de fe y dándose cuenta de lo que ella no tenía antes, ahora por la gracia de Dios llegará a tener.
tu pueblo, tu Dios, mi Dios. Y Pablo está diciendo, había un tiempo en que estaban sin Cristo y sin estado y sin amistades y sin Dios, así que sin esperanza. Muchos de nosotros podemos entender eso. Muchos de nosotros podemos recordar muy bien un tiempo antes de Cristo, antes de conversión, o un tiempo en que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Yo vi una cita de un actor, yo no sé nada de sus compromisos espirituales, pero Jim Carrey dijo hace poco, me gustaría, si tuvieran todos, tener la oportunidad de ser ricos y famosos para que todos se dieran cuenta de que no es la respuesta. Ser rico y famoso no es la respuesta. Muchos de nosotros podemos entender eso. La perseguida que cautivaban a nosotros antes de llegar a conocer a Cristo Jesús. Y Pablo dice, debemos recordar esas cosas no deben ser olvidadas, sino debemos guardarlos en nuestra memoria. Ahora, con algunos de ustedes, no será de mucha ayuda, porque hay algunos de ustedes quienes llegaron a fe en Cristo a una edad muy joven y fueron criados en un hogar del pacto. Yo creo que para ustedes sería de ayuda para tomar un lente de gran ángulo a toda la vida y conocer quién es usted y de dónde vino. Pensar y hacer preguntas. Bueno, mis padres son creyentes, pero ¿eran mis abuelos creyentes? ¿Mis bisabuelos? ¿Qué es lo que conozco de ellos? ¿Cuándo es que el evangelio llegó a mi familia? Siempre ha habido, y de hecho puede ser con algunos de nosotros. Hay muchos nombres de los alemanes representados aquí en este grupo, pero con algunos de nosotros necesitamos recordar nuestro pasado pagano. Los años 700, un hombre Bonifacio llegó a los de los saxones y fue presentado a un tributor, a un árbol, el árbol que fue adorado por los tribu, ese grupo, y Bonifacio tumbó aquel árbol. Entonces todos estaban esperando que algo horrible le sucediera como consecuencia. Resulta que nada mal le pasó. Y usaron la madera para edificar la primera iglesia en qué parte de Alemania. Y nosotros venimos de raíces paganas. Gente que adoraban la luna y las estrellas. Gente que adoraba piedras y árboles. Esta semana pasada apenas yo estaba escuchando a un podcast que estaba contando un evento histórico en que un delegado de un imperio del Medio Oeste, un hombre árabe, era delegado enviado a un tribu de caballo y fue asombrado, se quedó asombrado a ver un funeral por uno de sus líderes de ese pueblo, aquel pueblo. Este árabe del Medio Oeste vio todo asqueroso lo que hacían los de ese tribu en Suiza, ¿no? A lo mejor eso nos recuerda, nos ayuda a recordar y pensar de dónde venimos. ¿Por qué no hacemos lo mismo hoy día? Porque todavía nos seguimos adorando los árboles y las estrellas. Pablo dice, necesitamos recordar. Tenemos un pasado que debemos recordar. Pero, ¿por qué es que dice Pablo esto? ¿Por qué quiere que nos acordemos de aquellas cosas que están por atrás, nuestro pasado? Bueno, yo puedo pensar en 3 razones. Primeramente, para que demos más gracias. Para que demos más gracias. Hay una tendencia de cosas en el pasado, cosas dolorosas a nosotros, cosas vergonzosas a nosotros. Es fácil para nosotros intentar esconder esas cosas
o como que alejarnos de nosotros, de esas cosas de nosotros, o imaginar que nunca sucedieron. Pero eso no es lo que dice el Evangelio que hagamos con nuestro pasado, sino sacarlos y regocijemos que Cristo nos ha dado una salvación plena y un rescate plena de la culpa de aquellas cosas. Esa es la forma de aumentar nuestra gratitud delante del Señor. Y número 2, nos hace humildes. Nos hace humildes, ¿verdad? Algunos de nosotros llevamos mucho tiempo siendo cristianos y hemos tenido un récord muy constante de servicio fiel a Cristo. Nosotros necesitamos ser humillados mientras recordamos qué es lo que somos por naturaleza, qué es lo que éramos aparte de Cristo y sin Cristo, para que no permitamos el orgullo que se mete en nuestro pensar, tan fuera de lugar para el creyente, agradecidos y humillados, y también nos hace misericordiosos. El juzgar los demás prejuicios puede meterse lentamente en la vida cristiana. Fácilmente podemos olvidar lo que éramos antes nosotros, cuando vemos a alguien nuevo en la iglesia, alguien que vemos allá en la calle. Es fácil menospreciar a gente. Así que pensemos más en nuestro pasado, nos hace un pueblo más misericordioso. Así que tenemos un pasado que siempre tenemos que recordar. Pablo dice, recordad, pues, que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne. Pero luego yo creo que ese recordad también es para llevarnos hasta el versículo 3. Y yo creo que podemos hacer un argumento que es así, que no solamente o simplemente el pasado que debemos recordar, sino el presente, nuestra posesión presente en Cristo que debemos recordar. Así que número 2, tenemos un presente que nunca podemos olvidar, que nunca debemos olvidar. No solamente un pasado, sino presente también. Una identidad tenemos en Cristo, un estado, una posesión nueva en Cristo que debemos siempre tener en mente. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero ahora, este es el segundo momento clave que hemos tenido en capítulo 2, ¿verdad? Primer momento clave sucedió en versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Y ahora en versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros estáis. Y esos son dos puntos claves que debemos guardar en nuestros corazones y mentes y andar por la fe en estas cosas. Pero Dios, rico en misericordia, pero ahora en Cristo yo estoy en Cristo Jesús. Esta es mi nueva identidad. Así que tenemos un presente que nunca debemos olvidar. Y déjame decirles así, ponerlo así, si recordar nuestro pasado nos guarde contra la jactancia, recordar nuestra presente situación actual en Cristo nos proteja de dudar y temer, tener miedo. Cuando viene la tentación a nosotros, podemos decir, eso fue aquel entonces, y esto ahora, pues es ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora estoy yo en Cristo Jesús. He sido llevado, acercado por la sangre de Cristo Jesús. Tengo nueva identidad. Y ven que Pablo subraya esto. Él dijo que antes estabais en la carne. Esa era toda nuestra orientación, ¿no? Pero ahora dice, están en Cristo Jesús, su unión con Él. Bueno, déjame mencionarles algunas cosas que debemos aferrarnos a estas cosas y guardar de este versículo. Recuerden primero que usted ha sido acercado, ha sido llevado a eso. Usted que estaba lejos ha sido acercado. ¿Pueden ver la seguridad en eso? No es que usted vino a esto, sino que ha sido acercado, ha sido llevado. Porque si usted viniera, usted solo, a lo mejor le pasa un buen día. Pero ¿qué tal cuando le viene un mal día?
Si usted vino durante un buen día, por un momento, ¿qué es lo que le proviene de escapar o salir en un mal día? Pero usted no vino. Usted fue acercado. Usted fue llevado, acercado por la sangre de Cristo. Luego vean también que el acceso y la cercanía es parte de su nueva identidad en Cristo. Antes usted estaba lejos, ¿no? Antes la distancia y exclusión y separación, esas eran las cosas que nos identificaban en cuanto a nuestra relación con Dios y también con la relación con los demás. Distancia, exclusión, pero ya no más. Acceso, cercanía es lo que le destaca la vida de usted. Ahora, usted ha sido acercado. Así que déjame preguntarles, si usted ha sido acercado por el poder de Dios, ¿cuál poder en los cielos y la tierra puede quitarse de esa cercanía? ¿Puede algo tan débil como su propio pecado alejarse de Cristo? ¿Puede algo tan débil como sus propios débiles alejarse de Cristo? La mano fuerte de la gracia de Dios le ha acercado. No hay nada que le pueda alejar. No hay nada que pueda quitar tal acceso para que usted y yo podamos decir, nuestro Padre cuando oramos, mi Padre celestial. La distancia ya no más es lo que marca la relación nuestra con Dios. La relación con Dios nuestra ha sido restaurada. Yo me pregunto si algún día usted se sentía en un lugar en que no le correspondía. A lo mejor un lugar que la verdad no hubiera estado ahí. No correspondía ahí. Usted estaba completamente dependiente a quien sea con quien estaba usted, ¿no? Yo no les voy a decir cuál escuela es porque me da un poco de pena que estaba ahí en aquella escuela, pero en algunos ojos de algunas personas lo ven. Esa escuela muy de lujo, ¿no? Y alguna vez con mi papá, mi hermano y yo fuimos a ver un partido de fútbol ahí, en esa escuela. Pudimos entrar en el estadio, un lugar especial que nunca normalmente podríamos entrar ahí, sino por el privilegio de otro hombre que nos invitó. Sentimos muy fuera de lugar, no correspondemos aquí, no debemos estar aquí, y no estaría aquí si no fuera, sino por esa persona que sí correspondía a ese lugar. Así es, ¿no? Cuando nos acercamos al Señor en la oración, cuando adoramos al Señor, sentimos, si Dios solo supiera quién soy yo, y claro que Dios sí sabe quién eres. Y si solo supiera Dios, diría, pues Él no escucharía mis oraciones. Dependemos completamente sobre Él. Dependimos completamente en la intercesión de Cristo, la justicia de Cristo, que sí corresponde, y a causa de su justicia y su correspondencia nosotros somos aceptados y recibidos, y nos da Dios el bienvenido. Somos acercados, tenemos acceso al Padre. Y número 3, todo eso logrado por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando empezamos a hablar de la sangre de Cristo, las Escrituras usan muchas diferentes palabras para ayudarnos a entender lo que está sucediendo ahí. Habla de satisfacción, no porque haya un requisito que ha sido alcanzado, logrado por la sangre de Cristo. Hablamos de propiciación porque la ira de Dios ha sido desviado, alejado por causa de la justicia y la sangre de Cristo. Hablamos de un sacrificio porque un pago ha sido hecho por la muerte de Cristo en la cruz. Y aquí es la cosa, el punto. Aquella sangre, este sacrificio, la propiciación, nos hace a nosotros perfectamente aceptables en los ojos de Dios.
perfectamente aceptable, es algo que no puede cambiarse, algo que no se puede quitar. Una vez que usted le ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es algo, un hecho incambiable. Tim Keller lo pone así, y me ayudó mucho esto. Dijo, lo que le costaría a usted para llegar a ser a Dios, con Dios, no es nada comparado a lo que le costó para que él para que él estar con usted, ¿no? El gran costo, el gran precio al Padre, el gran costo al Hijo, sangre derramada. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para que nosotros seríamos acercados, nosotros quienes estamos lejos. Esta es nuestra identidad en Cristo, brevemente, en este versículo. Y tanto más podría ser dicho, ¿no? Pero yo me pregunto cuántas veces usted piensa en su identidad en Cristo y qué tan sólida es aquella identidad. Bryan Chapell cuenta la historia de un amigo, un hombre que llevaba tiempo en el ministerio y empezó a tener convulsiones. Tenía convulsiones todo el tiempo, a veces en el púlpito, y como resultado de que Dramos perdió grandes partes de su memoria, convulsiones, perdió su habilidad a manejar. Pasó por una cirugía peligrosa para intentar resolver el problema, pero solamente dio alivio de corto plazo antes de que regresaran las convulsiones y se empeoraran. Y el hombre sabía que no hubo ningún lugar sino hacia abajo, solamente iban a empeorar las cosas, ¿no? Y a algún punto el hombre dijo a su amigo, más bien Bryan dijo, estas convulsiones me roban de mí. No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo recordar. Me roban de mí. Pero él dijo, no son mí. No son yo. Y él hablaba del hecho de que su identidad estaba segura y salva en Cristo Jesús. Y aunque la enfermedad puede quitarnos tanto, y las tentaciones y pruebas de la vida podemos sentir que nos roban. Puede ser que usted se siente robado esta noche de ciertas cosas, de cosas que sentimos, esa cosa es central a quién soy yo, central a lo que esperamos que sea la vida, y no los tenemos. Pero lo que la palabra de Dios le dice a usted esa noche es que nada de eso toca donde está usted en Cristo Jesús. Y usted será salvo, cuerpo y alma completo, en su presencia algún día. Y por lo mientras, no hay para nada que dudar, una identidad que pueda aguantar cada ataque del maligno, una identidad que puede resistir cada tentación y una identidad que resiste cada desafío en la vida. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que Cristo ha venido para lograr. Para con usted y yo, todos ellos quienes claman a su nombre, todos ellos quienes ponen su fe en Cristo Jesús, nosotros que estamos lejos, nosotros que recordamos todo lo que hemos sido salvados y gracias hemos olvidado aún un poco de lo que hemos sido salvos. Hemos sido cercados a Dios. Alabamos a Él por eso. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Bueno, Padre, qué gozo es
qué confianza y seguridad nos ofreces en el Evangelio. Te damos gracias por quién es Cristo a nosotros y por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y como todo esto es completamente hecho seguro por tu amor y la palabra de Dios por nosotros. Gracias, que nadie nos puede separar de Cristo, que lo que Cristo ha logrado por nosotros. Y Padre, pedimos que podríamos aferrarnos a esto, que estaría cerca de nuestros corazones y nuestras mentes, no aferrarnos a algo en cuanto a nuestro comportamiento solamente, o lo que hacemos, lo que nos cuida, nos mantiene en buen estado contigo, sino entregándonos, dándonos completamente en tus brazos y confiando completamente en tu gracia y tu obra. Señor, ayúdanos por lo mientras, para que crezcamos en acción de gracia, gratitud, para que crezcamos en humildad, para que crezcamos en misericordia. Ayúdanos nunca a olvidar de lo que nos ha salvado. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.